doctor Emiliano Rolón. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Muy buen día, Marcos y Mauricio, creo. Sí, señor, Saludo especial para ustedes y la audiencia. estamos acá en el programa por el Imperio de la Ley y estamos leyendo el permiso que acabas de presentar en cuanto a tus funciones jurisdiccionales como camarista, doctor. Sí, yo creo que es una situación nueva que se nos plantea. En realidad que en otro tiempo no ocurría esta dificultad. Ahora tenemos un espacio-tiempo de unos meses, y menos mal que son tiempos más o menos muertos. Diciembre va culminando y enero es feria, así es que nos pareció que riñe con la ética que yo tenga que firmar resoluciones, por ejemplo, ya meditadas y hechas, y que aceitan al Ministerio Público. Definitivamente aún no asumí en forma de que yo no tengo un impedimento legal, hay que decirlo, pero tengo un impedimento ético. Entonces esa situación se le hace a la Corte Suprema de Justicia para que definitivamente tome cartas en el asunto y me aparte del estudio de esos casos. Ya, sí, definitivamente. Y básicamente también el espíritu y el cuerpo, doctor, está ya, el tuyo, digo, está enfocado al nuevo cargo, a ese gran desafío, a esa gran esperanza que la ciudadanía tiene en tu persona, doctor, para refundar y a ver un poco encaminar nuevamente el Ministerio Público al servicio de los ciudadanos. Definitivamente es así. Yo creo que la función que asumimos lo hacemos más con responsabilidad y seriedad en la inteligencia de que hay mucho por hacerse. Voy a ser un poco influyente. La gente de la mayoría me dice felicidades y yo no me siento tan cómodo con ese término porque soy muy consciente de lo que hay que hacer, hay que trabajar. En todo caso, lo que yo quiero me decía es fuerza para que pueda cumplir justamente con ese pronóstico que tiene la ciudadanía. Nosotros finalmente debemos administrar justicia, investigación criminal de cara a ese pueblo. Entonces es un poco un sentimiento, no de desesperanza, sino un sentimiento de que con conciencia la asume, pero sabiendo que no va a ser fácil. Claro, Y esa garantía, esa confianza justamente reclamo a la ciudadanía porque, en fin, el hacer cosas de gusto generará dificultades. Pero definitivamente esa es la expectativa que generamos. sí, definitivamente. Y bueno, y en realidad una palabra, no sé si de, de amabilidad te dicen felicidades, pero qué interesante es de que te ponga hasta incómodo esa palabra porque eso también demuestra la predisposición que vos tenés hacia ese gran desafío y que sabes que va a ser así. Hoy, por ejemplo, autor, y mirando de afuera, obviamente no entrando en mucho tecnicismo, no sé si leíste nuestra etapa y decía que un tribunal le pidió disculpas a un procesado por homicidio doloso que estuvo 2 años y algo en prisión preventiva, siendo que al final fue inocente y que no había o que no hubo ni una sola prueba, doctor, que el Ministerio Público haya podido usar para condenar o pedir la condena a este sujeto. Ese tipo de cosas ya vos habrás leído incluso dentro de la Cámara, mucho está pasando y es uno de los desafíos, doctor. Categóricamente sí. Yo creo que nuestro mayor problema en cada desestimación, en cada sobreseimiento, en cada absolución, debemos hacer mea culpa. Las cosas no las estamos haciendo bien. No se olviden de un pequeño gran detalle. Si el fiscal llega a acusar es porque hizo su trabajo bien y él personalmente debe estar convencido con calidad de certeza absoluta de la culpabilidad. Entonces, con esas hipótesis, con un régimen eficaz de control, evaluación de la información y solamente en caso de certeza requerir una sentencia condenatoria. Certeza es, digo, la
condición que después debe llevar el tribunal de sentencia es previo juicio oral, pero por lo menos él debe partir con ese pronóstico absolutamente firme. Y por eso digo que cada una de estas disposiciones en realidad conmueven y afectan, porque entonces vinimos mal, nos presentamos mal a un acto procesal, porque definitivamente la intención del Ministerio Público como parte de esa ecuación es llevar información certificada y contrastada para que convenza al tribunal Sí, de sentencia. categórico. Si no le convence, quiere decir que la tarea no está bien hecha. Estoy escuchando y me sonrío un poco porque como si fuera que estoy escuchando tus clases en la escuela judicial, porque qué mucho hablamos y se discutió en tus clases sobre esta fundamentación y no solo de las resoluciones judiciales, sino que de los pedidos que tienen que o que hacen, los requerimientos que hacen los fiscales. ¿Cómo el fiscal va a requerir prisión preventiva si no tienes ni siquiera la mínima certeza de que el sujeto cometió el hecho punible que se está investigando? En este caso, este pobre hombre, doctor, estuvo más de 2 años en prisión preventiva. ¿Y por qué estuvo más de 2 años en prisión preventiva? Porque un vecino de la víctima del homicidio escuchó que en algún momento dado este sujeto discutió con el que fue asesinado. Ese fue el fundamento del requerimiento y ese fue el fundamento del juez penal de garantía para enviarlo más de 2 años a prisión, ¿verdad? Y esto no puede ser así, doctor. Nosotros debemos convencernos, la ciudadanía paraguaya debe asumir esta verdad que impone la Constitución Nacional de 1992. Las evidencias son los que marcan las decisiones. Uh-huh. Resulta que el concepto inquisitorial que manejamos en la historia nos plasmó un poco la realidad procesal penal un poco distinta. ¿Por qué? Porque parece ser que esperábamos que nuestras autoridades resuelvan lo antes posible el conflicto y nos presente a la información pública el resultado de su gestión. Todo el mundo, como la autoridad hizo, prácticamente nos convencemos de que esa es una verdad absoluta y desde ese momento lo tratamos como culpable. No olvidemos que la Constitución Nacional vigente, reitero, señala y diseña un esquema de garantías. Garantía del respeto a la dignidad humana, garantía del respeto al debido proceso, garantía del respeto a todo lo que es juzgamiento, todo lo que es evidencia. Y con esas realidades hoy el Ministerio Público debe desempeñarse. Hasta hace un tiempo, no muy remoto, la visión del Poder Judicial era un poco de complacencia. Uh-huh. Un poco la ahora si hay por lo menos algún indicio y en fin, apoyamos la decisión judicial, fiscal, porque finalmente con nosotros en la historia se criaron ellos en términos sencillos. Era un poco el hermanito menor. Yo creo que en un Estado de Derecho, cuando dividimos y fragmentamos el poder, cada estamento debe cumplir con lo suyo. Ahí sí podemos hablar de un Estado de Derecho, un requerimiento fiscal avalado por evidencias que finalmente tiene que ir convergiendo hacia una respuesta de sanción, que es lo que expectamos en todo lo que es justiciable penal. Sí, sí. Y además, en muchas ocasiones, el Ministerio Público, y no lo digo yo, sino que lo dicen incluso algunos fiscales, muchas veces requieren para tener el aplauso de la platea. Y pasaba este caso que te estoy diciendo en un tema bastante engorroso y que incluso creo que sigue en etapa de investigación, donde la ciudadanía, mucha gente, incluso un poco movimientos sociales encabezados por abogados, solicitaban la imputación del hermano de la primera dama en el caso de la pasarela de oro, ¿verdad? Y el fiscal, y yo decía con mucha valentía y mucho aplomo, porque le conozco a Luis Piñanes, decía,
yo no le puedo imputar a él por tráfico de influencias, que es lo que pedía la platea, porque él no es un funcionario público y el sujeto activo del tráfico de influencias como autor tiene que necesariamente ser un funcionario público. Y lo explicaba conforme al criterio sistemático o sistémico de la construcción del tipo penal. Y mucha gente lo criticó duramente, ¿verdad? Hasta que parece que nosotros nos encargamos de explicar, de volver a explicar, de hablar con otros abogados y se va entendiendo. O sea, no podemos nosotros, doctor, o el Ministerio Público, y menos el Poder Judicial, caer en imputaciones por aplauso o por pedido de plateas. Es categórico. Nosotros diseñamos el esquema penal desde hace muchísimo tiempo y creo que uno de los errores justamente del ejercicio del poder consiste en simplemente guiarse por lo que es opinión pública. Uh-huh. Nuestra función como operadores de justicia, fiscalía, órgano jurisdiccional y abogados inclusive, es un poco también de docencia. Uh-huh. Tenemos que decir la verdad, porque si no decimos la verdad nos compromete después con la opinión pública. Uh-huh. El tema de la prisión preventiva como primera respuesta penal a la consumación de un hecho punible es inquisitorial. Si nosotros tenemos un estado de inocencia que solo se enerva con una sentencia definitiva, condenatoria, firme, pues entonces debemos entender que en diferentes etapas del proceso y inclusive en casos de duda, el procesado es inocente. Sí. Pues entonces esa costumbre, esa realidad que el ciudadano común debe perseguir es nuestra responsabilidad. Debemos decir con toda presteza, esto es así. Y creo que ese es el compromiso de asentamiento de este modelo constitucional de garantías. Garantías para el imputado, garantías también para la víctima. Uh-huh. Es una ecuación a veces difícil de balancear, pero debe ser nuestro propósito. Categórico. Y bueno, doctor, no va a ser la última vez, que creo que ni siquiera en el año, porque a partir de ahora empieza, creo que tu trabajo, por lo menos en forma silenciosa, de construir el nuevo Ministerio Público que la República del Paraguay necesita definitivamente. ¿Este permiso va todo enero o ya va hasta que vos ejerzas? Prácticamente en diciembre terminamos. Sí. Enero me corresponden las vacaciones. Sí. Así es que febrero ya creo que seguimos esto hasta marzo, que asumimos. Ya. De hecho, voy a seguir trabajando en mi centro de operaciones, que es el Poder Judicial. Lo que estoy inhibido simplemente es de cumplir con las decisiones que debo asumir, porque ya son intereses contrapuestos. Sí, sí. El compromiso de ejercer como Ministerio Público debe ser también eficaz y transparente para la gente. Muchísimas gracias, doctor Emiliano. Muy amable, abrazos. Te informó PDS Radio TV Digital. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general electo. Electo. Sí.